¿Qué tal, gente? Mi nombre es Michael y esto es Perspectiva, un podcast sobre adoración. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Muchísimas gracias por estar acá, por conectarse conmigo. Muchas gracias a la gente que nos ha escrito y a todos ustedes por el apoyo, de verdad. Aprovecho este rato para recordarles que si alguno de ustedes quiere leer el libro en el cual nos estamos basando para este podcast, puede escribirnos en cualquiera de los lados, ya sea por acá, por Instagram o por Facebook, y nosotros se lo podemos pasar, ahí lo tenemos en un PDF para que lo estudien con nosotros. Y nada, vamos a empezar este podcast. Hoy vamos a hablar sobre el tabernáculo. El episodio pasado estuvimos hablando sobre las acciones que tiene un adorador, un sacerdote. Y mencionábamos mucho el tabernáculo. Mencionábamos que nosotros mismos deberíamos de ser tabernáculos. Y fue algo que tocamos varias veces, así que en este episodio vamos a ver por qué es tan importante el tabernáculo. Y básicamente les tengo tres razones fundamentales de por qué el tabernáculo es tan importante para nosotros. Y es que si nosotros describimos qué es un tabernáculo, es simplemente, y creo que ya se los había comentado, por definición es una tienda solamente. Una tienda adornada en donde la gente llegaba a adorar y donde la presencia se topaba con el pueblo, pero esta tienda, la, la idea completa de un tabernáculo, la idea completa de un lugar a donde la gente llegara a adorar, no fue de los hombres, sino que fue un mandato de Dios. No fue casualidad que se hiciera. Y todo lo que está en el tabernáculo está ordenado para lo que vamos a ver a continuación. Del tabernáculo vamos a hablar muchísimo. Al principio de este podcast, en el primer video les contaba que vamos a ver la adoración de forma histórica e inclusive filosófica. Y si ustedes se han dado cuenta, no hemos hablado ni siquiera de música o de ratos de alabanza. Y es porque es el tabernáculo lo que nos va a enseñar lo que verdaderamente es la adoración. Se van a dar cuenta que próximamente vamos a ingresar a estudiar el tabernáculo, pero por el momento vamos a ver por qué es tan importante que lo estudiemos. Y es que básicamente la primera razón es que el tabernáculo nos da acceso. Nos da acceso al Padre y le da acceso al Padre a su pueblo. Básicamente les leo en Éxodo 29:44, del 44 al 46 dice: consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios, repite. Ok, ¿qué podemos ver acá? Repite varias veces lo mismo, hace énfasis en que Dios quiere habitar con nosotros. Él no quiere ser un Dios lejano. Y aunque Él es omnipresente, hay un espacio físico para que nosotros entendamos su presencia y se llama tabernáculo. Y Él lo instituyó. Ahí mismo también instituyó, bueno, él colocó sacerdotes, que Él lo mismo los menciona. Dice, consagraré también a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Es importante esto, es acceso. Nosotros, ahora en este momento, nosotros tenemos el acceso en cualquier lado. Basta con cerrar los ojos y basta con pedir la presencia de Dios para tener el acceso de la presencia, para que nosotros podamos acudir a Él. En este momento no. En este momento de la historia de la humanidad no existía eso. No tenían este espíritu, esta cercanía con Dios, como nosotros ahora la tenemos, que es un diario vivir. Ellos no lo tenían. Y aquí es importante porque la gente necesitaba ver a un Dios presente. Todas las demás culturas tenían estas esculturas que les enseñaban a dioses que claramente estaban muertos, claramente eran pedazos, figuras inertes, pero aún así la gente las veía. Nuestro Dios, que es un Dios vivo, los israelitas no podían verlo, y esto representa que Dios ahora habita con ellos y ellos tienen un lugar a donde ir y juntarse con esa presencia. Esto es importantísimo. Dios quiere estar cerca de su pueblo y quiere que su pueblo habite con él.
Ningún otro Dios se preocupa tanto por su gente. Hay datos muy chivas acá, como pensar, ok, el tabernáculo es una tienda que está adornada solamente, pero si recuerdan, les había dicho que los israelitas llevaban el tabernáculo y el arca de la alianza, que era la presencia de Dios, de un lado a otro. Cuando el campamento paraba, Dios ordenó, o en cualquier lugar que parara, Dios ordenaba que todos los israelitas se acomodaran en forma de cruz. Y está en números 2 está toda la historia de cómo Dios acomodaba al pueblo. Y era una cruz perfecta, donde en el centro estaba el tabernáculo y en el centro estaba el arca de la alianza y ahí estaba la presencia de Dios. Era una cruz perfecta. Esto es muy poético. Si nos ponemos a pensar, en el nuevo pacto la cruz es nuestra representación del acceso a la presencia de Dios. La cruz, como nosotros la conocemos hoy, representa acceso a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Y en este momento de la historia, cuando Moisés hace el tabernáculo, Dios los ordena en forma de cruz. Nunca ha dejado de significar acceso. La cruz siempre ha sido el acceso que tenemos al Padre, inclusive en este momento. Hay otros datos chivas también, como que del centro del tabernáculo salía una columna de fuego. Y entonces lo que los enemigos de Israel veían desde el cielo, desde las montañas, que era donde los veían, lo que veían era una cruz con una columna de fuego en el centro. En términos militares, veían un ejército perfectamente alineado y un Dios vivo que los acompañaba. Estamos de acuerdo que ellos no sabían qué era lo que estaba pasando, no iban a entender jamás la adoración que estaba ahí ocurriendo, pero se veía aterrador, estoy seguro. Si esos eran nuestros enemigos, estoy seguro que se veía aterrador. Y todo esto porque el pueblo tenía la presencia de Dios y un lugar donde ir a adorarlo. La única forma de derrotar a ese pueblo era romper la adoración. Y lo consiguieron. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, el primer punto por lo que es importante un tabernáculo es porque nos da acceso al Padre. Y le da acceso al Padre a su pueblo, a habitar con su pueblo y ser un Dios cercano. Esto hay que tomarlo con cierto cuidado porque sí, Dios es un Dios cercano y nos da acceso a que nosotros podamos estar cerca de Él, pero sigue siendo un Dios santo, no es como nosotros, en donde podemos llegar y visitarlo y tranquilamente estar con Él. Si bien es cierto, en Hebreos nos dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente, el tener el permiso no es lo mismo que tener la capacidad de hacerlo. Él nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Pero inclusive nuestra naturaleza no nos permite estar ante una santidad tan pura. No podríamos. Hay muchas historias en la Biblia en donde las personas simplemente mueren porque es una santidad muy pura. Entonces, si esto es así, si es tan complicado acercarse a Dios, ¿cómo accedemos a un Dios santo? El lugar está y está el permiso, pero ¿cómo accedemos? Esa es la segunda cosa que nos da el tabernáculo. Nos enseña cómo adorar y cómo acercarnos a Dios. Como les dije, más adelante vamos a ingresar al tabernáculo y vamos a estudiarlo a fondo, de una forma muy poética, muy bonita. Pero ahora lo que necesitamos saber es que en el tabernáculo, como en todo lugar, hay muebles, hay sectores, hay lugares en donde se ingresa y lugares donde no. Pero todo lo que está, sea una fuente, sea un candelabro, sea una mesa, está puesta por una razón, para enseñarnos a adorar. Todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Y cada uno de los muebles o sectores en donde vamos a estar en el tabernáculo nos prepara para el siguiente. El tabernáculo es una enseñanza viva de lo que realmente es la adoración.
y nos prepara, nos da las armas. Entonces acá Dios no solo nos da un permiso para que habitemos en su presencia, para que estemos ahí con Él, sino que también nos da la capacidad, nos empieza a enseñar cómo hacerlo. No podemos tratar a Dios con desdén. Es muy común escuchar ahora que no hay una forma de adorar, porque nosotros conocemos la adoración como si fuera música o si fuera un acto efímero. Y la adoración es más que eso. No podemos tratar a Dios como si fuera un amigo normal. Hay, hay, hay que saber que la adoración tiene que ser orgánica, tiene que ser del corazón, tiene que ser real y que no hay una estructura, una receta para adorarlo, pero aún así hay una forma correcta de hacerlo. Hay una forma correcta de acercarse a Dios. No podemos tratar a Dios con desdén y el tabernáculo nos lo enseña. De la forma más orgánica, con un lugar, con un espacio físico. Si yo llego y le explico a cualquier persona cómo adorar, le puede entrar por un oído y salir por el otro y se le puede olvidar en un par de años. Pero si yo le doy un espacio físico en donde todas las veces que ingrese tenga que adorar correctamente y entrar y hacer un protocolo y luego otro, no se le va a olvidar. Ahora ya nosotros no tenemos que hacer eso. Ya tenemos la presencia de Dios, ya tenemos el ejemplo de los israelitas, ya Dios nos está enseñando a través de ellos y de su palabra, pero el tabernáculo es importante porque nos enseña a adorar. Es tan importante y nos sigue enseñando tanto de adoración, aunque esté en el Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo. Nos sigue enseñando tanto de adoración que de forma muy poética enseña lo que la adoración es hoy en día, que es una adoración celestial y bíblica, y es lo que necesitamos nosotros para reformar por completo la idea de adoración que tenemos en este momento. ¿Y cómo lo reformamos? Con el punto número 3 de cómo ser, con el punto número 3 de por qué un tabernáculo es importante. El tabernáculo refleja la adoración que está ocurriendo en este momento en el cielo. Leo para ustedes Hebreos 8:5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaban a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Ok, esto es importante. El tabernáculo nos está enseñando lo que realmente se está adorando en el cielo. Nosotros, bueno, Moisés vio muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros tenemos que quedarnos con su habilidad para redactar lo que vio en ese momento, pero Dios le está mostrando a Moisés el tabernáculo del cielo. Le está mostrando cómo se adora en el cielo y le está diciendo, vaya, construyalo en el pueblo, con los israelitas. Lo que le está diciendo es, lo que está haciendo es invitándolo a Moisés y a su pueblo a ser parte de la adoración celestial, de la adoración que ya está ocurriendo en este momento. Y eso es lo que está reflejando el tabernáculo. Y eso es lo que aún a día de hoy no hemos entendido, pero eso es lo que debe reflejar nuestra adoración. El poder celestial del cielo. Y bueno, los ilustro con esto. No, nuestra adoración tiene que ser sombra del poder de Dios, ¿cierto? Si yo los golpeo, los golpeo varias veces con la sombra de mi puño, a ustedes no les va a pasar nada. Los puedo golpear 10, 100 veces que no van a sentir nada. La sombra no tiene masa, no tiene densidad, no tiene nada, no tiene peso, no tiene nada. Ustedes no van a sentir. Lo que
La sombra no es importante. Lo que es realmente importante es el puño que está proyectando esa sombra. Lo mismo pasa con la adoración. Nosotros tenemos que ser reflejo y sombra del poder de Dios. Recuerden que les comenté que con la adoración, o más bien sin adoración, no podemos invitar a Dios o a la presencia de Dios, y sin la presencia de Dios no podemos realmente experimentar un poder tan real como es el de Dios, básicamente. Así que lo que nosotros estamos haciendo mientras adoramos es un reflejo de ese poder que está actuando. Es un reflejo de esa fuerza sobrenatural, de esa nación, de prosperidad que tiene Dios. Y esto no es, este, no sé, no es una idea loca como la teoría de prosperidad y estas cosas, sino que es real. O sea, lo que está haciendo el tabernáculo es reflejando una adoración que ya está pasando en el cielo. Es reflejando una adoración con un poder tan sobrenatural y celestial que el mismo Dios es el que la está instaurando acá en la tierra. Es que es la misma, es que el tabernáculo que nosotros tenemos y el que nos está enseñando a adorar y el que nos está dando acceso al Padre es exactamente el mismo. Cuando a Moisés se lo enseñaron, es el mismo que hay en el cielo. Y la creación debería adorar a un solo corazón, a un solo latido y a una sola voz, de la misma forma que se adora en el cielo. Lo más bonito de esto es que no tuvimos ni que pedirlo. Nos alejamos del objetivo, pero Dios fue, Él mismo nos está invitando a ser parte de esta adoración. No tuvimos ni que pedirlo. Él nos está dando un espacio en donde nos está dando el acceso a su presencia, en donde Él está teniendo acceso a nosotros. Y en ese mismo espacio nos está enseñando a adorar. Que nos está enseñando no solo a adorar, sino nos está dando herramientas para cómo acercarnos a Él. Porque antes de saber adorar, tenemos solo el permiso, pero necesitamos esa capacidad. Y por último y más importante, nos está haciendo parte de lo que realmente está pasando en el cielo en este momento. Procuremos que con cada adoración que demos, día a día, con cualquier acto, procuremos reflejar una adoración celestial. Lo que está pasando en el cielo. Que sea una adoración genuina, de corazón. Y definitivamente esa adoración va a empezar a cambiar vidas, a mover paredes, a romper cadenas. Porque somos el reflejo de lo que verdaderamente tiene poder. De un poder que verdaderamente va a actuar. Y verdaderamente está actuando, no queda la menor duda. Les comenté, ya se los he dicho varias veces, vamos a ingresar al tabernáculo y vamos a empezar a recorrer cada una de las partes del tabernáculo para entender cómo el tabernáculo nos enseña a adorar. Pero antes de eso, hay ciertas reglas, como si esto fuera un viaje, hay ciertas reglas para poder ingresar. Reglas que solamente un sacerdote podría cumplir. Vamos a dejar esas reglas para un próximo video, no para dentro de una semana, sino para esta misma semana. Básicamente este video está dividido en dos partes, así que les voy a estar avisando por redes sociales cuando ya esté la segunda parte de cómo ingresamos verdaderamente a un tabernáculo. Si usted no nos sigue en redes sociales, puede hacerlo en Instagram y en Facebook. Nos ayudaría un montón, al igual que suscribirse a este canal. Y si usted no ha visto los otros videos, los invito a verlos.
para que sepan cómo se comporta un sacerdote y por qué nos llamamos sacerdotes. Y nos va a hacer falta porque necesitamos ser sacerdotes para cumplir las reglas e ingresar juntos al tabernáculo para empezar a estudiarlo. Eh, Nada, creo que eso es lo que teníamos. Bueno, quería tomar un momento para invitarlos a un podcast que están haciendo los chicos de mi iglesia. Se llama Jesus Talk. Está iniciando igual que este y tiene invitados y temas muy chivas. Les voy a dejar en la descripción o no sé, en la caja de comentarios el link para que se vayan a dar la vuelta por ese canal, se suscriban y se vean ahí los videos. También son bastante chivas. Y bueno, no sé si usted no está suscrito ni a este ni a aquel, nos podría ayudar de esa forma. Así que muchísimas gracias, gente. Los espero a mediados de esta semana, más o menos, para que veamos qué reglas necesitamos seguir para ingresar al tabernáculo.